Gilberto Mora es la última gran aparición de un crack en el fútbol mexicano. A sus 16 años, ya ilusiona, debutó en su club, en la selección fue campeón y está despertando el interés de los clubes más grandes de Europa. Como siempre pasa en estos casos, los rumores sobran, pero esta vez fue el propio Gil el que no se quedó callado y decidió hablar. Lo que acaba de declarar está encendiendo la esperanza de todo México. Pero para entender el peso de lo que acaba de decir, primero hay que conocer la historia real detrás de Gilberto Mora y por qué ilusiona tanto. Gilberto Rafael Mora Zambrano nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, una ciudad con mucha pasión por el fútbol, pero pocas oportunidades reales para llegar a la élite. De ahí salió Gil, con un apellido que pesaba desde antes de tocar un balón. Su padre fue futbolista profesional. En 2003, cuando Jaguares estaba al borde del descenso, metió un gol de tiro libre que salvó al equipo. Ese gol no solo cambió la historia del club, también marcó para siempre la vida de su hijo. En casa no había lujos, pero sí había fútbol. El balón no era un juguete, era parte de la familia. Desde morrito, Gil sabía que tenía que hacer algo con eso. No por gusto, por necesidad. Desde muy chico se le notaba diferente. No jugaba por pasar el rato, lo hacía como si ya supiera lo que estaba en juego, como si entendiera que era su única chance. A los 9 años entró a la Academia de Xolos. Dejó Chiapas, su familia, su gente, y se fue a Tijuana a perseguir su sueño. Muchos se rajan. El número. En fuerzas básicas fue de los que de inmediato levantó la mano. A los 15 años ya había jugado 86 partidos entre la sub-13 y la sub-19, metiendo 36 goles, con más de 5.600 minutos jugados y 66 titularidades. Y eso que no era delantero, jugaba de mediocampista ofensivo. Pero lo suyo no eran solo números. Lo que sorprendía era cómo jugaba. Controlaba el ritmo del partido, se posicionaba bien, pensaba más rápido que todos. Parecía un adulto jugando entre niños. Desde entonces, los entrenadores ya sabían que tenían algo especial. Un jugador que no sale cada torneo. De esos que si lo sabes llevar, te pueden cambiar la historia. El que se dio cuenta de inmediato fue Juan Carlos Osorio, técnico conocido por su obsesión con los detalles. En ese momento, estaba dirigiendo a Xolos y pidió un entrenamiento con lo mejor de la sub-17, sub-19 y sub-23. Gil fue incluido. Y desde el primer entrenamiento, dejó claro que estaba para más. Mientras otros apenas trataban de entender el sistema, él ya lo manejaba, como si lo hubiera practicado toda la vida. Osorio no lo dudó. Lo subió al primer equipo, sin escalas. El 18 de agosto de 2024 debutó en la jornada 8 de la Apertura, contra Santos Laguna. Entró al minuto 72, con el marcador 2-1 a favor. Minutos después, metió una asistencia perfecta para el 3-1, y con solo 15 años y 10 días, se convirtió en el jugador más joven en debutar con Tijuana y el tercero más joven en toda la historia de la Liga MX. 10 días después, fue titular contra León. Marcó su primer gol como profesional, con un disparo bien colocado al poste. Tenía 15 años y 320 días. Ese gol lo convirtió en el goleador más joven en la historia de la Liga MX. Terminó su primer semestre con 530 minutos, 12 partidos jugados, 4 como titular, un gol y una asistencia. Pero más allá de eso, lo importante fue cómo jugaba. No parecía que apenas iba empezando. Se notaba que estaba para competir en serio. En enero de 2025, recibió su primera convocatoria a la selección mayor, un amistoso contra el Inter de Porto Alegre. Entró al minuto 86. No fue partido oficial, pero sí fue una señal. Lo estaban preparando para algo grande. Y lo grande llegó en la Copa Oro 2025. Javier Aguirre lo incluyó en la lista. Muchos creyeron que era muy pronto, pero cuando Luis Chávez se lesionó en cuartos de final ante Arabia Saudita, Gil fue titular. Tenía 16 años y 257 días. Jugó sin miedo, metido en el partido, con la cabeza fría. Se convirtió en el jugador mexicano más joven en debutar oficialmente con la selección mayor.
En semifinales contra Honduras, volvió a ser titular. El partido fue duro, trabado, cerrado. Y otra vez, Gil marcó diferencia. Metió una asistencia que terminó en gol. En la final, el 6 de julio contra Estados Unidos, volvió a aparecer en el 11 titular. México ganó 2-1 y se quedó con el título. Con 16 años y 265 días, Gilberto Mora se convirtió en el jugador más joven en levantar un trofeo internacional absoluto con su selección. Superó a Pelé, superó a Lamine Yamal, superó todo. Lo que hizo fue histórico y no pasó desapercibido. Después de eso, México lo celebraba, pero Europa ya lo estaba buscando. Después de la Copa Oro, Gilberto Mora dejó de ser una promesa. Pasó a ser un nombre real, uno que ya pesaba en la selección, en su club y en el entorno del fútbol mexicano. Pero con eso también llegó lo otro: la presión, las expectativas, las comparaciones. La prensa empezó a llamarlo el nuevo Chucky, el Pedri mexicano. Todos títulos rimbombantes que sirven para los titulares, pero que también cargan y pesan mucho. De un día para otro, Gil ya no era el chico de Chiapas que entrenaba en silencio. Era la joya del fútbol mexicano, la cara del futuro, el que tenía que salvar al Tri. Con apenas 16 años, se convirtió en el centro de todas las miradas, y ahí es donde muchos se quiebran. Pero Gil no estaba solo. En su debut con la selección mayor, con todo el país mirándolo, recibió una señal que lo marcó. Edson Álvarez, capitán del equipo y uno de los líderes del vestidor, se le acercó antes de entrar a la cancha. Le puso la mano en el hombro y le dijo una frase que se le quedó grabada. «Tienes toda la confianza. Inténtalo, haz lo que sabes y disfrútalo». En ese momento, Gil respiró distinto. Entendió que no tenía que demostrar nada, solo jugar, hacer lo que había hecho toda su vida. Después del partido, en zona mixta lo reconoció. Dijo que esas palabras le dieron paz, que lo ayudaron a soltar los nervios y que se sintió respaldado. También recibió apoyo del cuerpo técnico. Javier Aguirre no lo soltó ni un segundo. Desde el primer día, lo trató como un jugador grande. No lo sobreprotegió, pero tampoco lo soltó solo. Incluso llegó a bromear en una entrevista, diciendo que Rafa Márquez estaba encabronado porque Gil le rompió el récord de precocidad con la selección. Una forma de meter humor, pero también de mostrar la importancia del momento, porque no cualquiera le quita un récord a Rafa, y menos con esa tranquilidad. Pero mientras en el grupo lo arropaban, afuera las exigencias subían. Empezaron a circular rankings que lo ponían como uno de los mejores talentos sub-17 del mundo. Se hablaba de él en medios de España, Inglaterra, Francia. Empezaron a aparecer cuentas de scouts en redes hablando de su perfil, sus estadísticas, su potencial. Gil, con todo eso encima, se mantuvo callado. Nunca entró en polémicas, nunca pidió reflectores. Siguió entrenando, jugando, sin exagerar, sin vender humo. Pero ya no era un secreto para nadie. Gil estaba en la mira de todos, y eso, por más que lo manejes bien, se siente. En México, el historial no es el mejor. Ya hubo muchas joyas que se perdieron por la presión, por las malas decisiones o por no tener un entorno sano. La historia está llena de ejemplos, y muchos empezaron a preguntarse si con Gil pasaría lo mismo. Pero su entorno fue inteligente. No lo sobreexpusieron, no le llenaron la cabeza, lo dejaron crecer. Y mientras eso pasaba, lo de afuera no se detenía. Interés europeo. Todo empezó como un rumor suelto, un tuit perdido entre tantos. Pero al poco tiempo se empezó a repetir, y luego a confirmar por fuentes más serias. Durante la Copa Oro, hubo visores de varios clubes europeos que se acercaron a seguir de cerca a Gilberto Mora. Los nombres no eran menores: Real Madrid, PSG, Porto y Ajax. Equipos con historial comprobado de fichar jóvenes talentos, desarrollarlos y potenciarlos. Equipos que no buscan promesas, buscan realidades. Y Gil, para ellos, ya está en ese nivel. Varios reportes coincidieron en lo mismo. Mora fue uno de los jugadores más seguidos por scouts internacionales durante todo el torneo. En el caso del Real Madrid,
Algunas versiones afirman que su nombre ya está en la llamada lista futura, junto a chicos como Arda Güler, Hendrik, Mastantuono, entre otros. El club blanco viene apostando fuerte por jugadores jóvenes, de distintos continentes, para armar su próxima generación de figuras. Y Mora encaja perfecto en ese plan. Tiene lectura de juego, técnica, mentalidad. Juega en una posición que el Madrid valora mucho y no está sobrepoblada. Además, su estilo es muy compatible con el fútbol europeo. También hubo reportes de que agencias europeas ya iniciaron contactos con su entorno. No para moverlo ya, pero sí para establecer relaciones a futuro. El tipo de jugada que los grandes hacen con tiempo, para no perder terreno cuando llegue el momento. Algunos periodistas, incluso, se animaron a decir que Florentino Pérez pidió reportes detallados sobre su evolución. Y eso genera preguntas. ¿Se va a ir? ¿Cuándo? ¿A dónde? En redes ya se habla de eso todo el tiempo. En los medios también. Algunos lo critican por apresurarse, aunque él no ha dicho nada. Otros lo defienden, diciendo que es su oportunidad y que no hay que frenarlo. En medio de todo ese ruido, Gil siguió entrenando, jugando callado y enfocado hasta ahora, porque después de tantas versiones, especulaciones, rumores y presiones, Gilberto no se escondió y decidió hablar con la verdad y despejar todo tipo de dudas con respecto a su futuro. Las declaraciones de Gil. Pues yo creo que son puros rumores, nada más. Puros rumores, nada más. Yo lo único que he visto también son de las redes sociales, pero no, nada más. Por fin habló. Y no fue una respuesta armada por su entorno, ni una entrevista pactada. Fue en caliente, después del partido, en zona mixta, con los micrófonos encima y toda la presión a cuestas. Pero Gil no se achicó. Al contrario, respondió con una calma y claridad que no son comunes en alguien de 16 años. Y si quedaba alguna duda sobre lo que está pasando alrededor suyo, esas dudas se despejaron. Primero, le preguntaron por cómo vive este momento, sabiendo que está en la mira de todos. La prensa, los fans, su club, la selección y, claro, los clubes europeos. Y su respuesta fue tan serena como contundente. Trato de disfrutar el momento, de vivir el presente. Estoy muy contento de poder estar aquí con la selección, de poder representar a mi país y de estar tan cerca de cumplir uno de mis sueños, que es llegar al Mundial. Sé que este tipo de torneos son vistos por mucha gente, por muchos visores de equipos importantes, de ligas grandes, y claro que eso también me motiva. Pero lo más importante es enfocarme en lo mío, jugar bien y dejar que la cancha hable por mí. Ahí está. Lo dice sin miedo. Sabe que hay visores, sabe que están los grandes, sabe que lo están viendo. No se le escapa, no lo esconde, lo confirma. Después, el reportero insistió. Le preguntó si realmente siente que hay interés de esos clubes, si es cierto lo que se dice de Europa, si ya ha escuchado algo. Y Gil, lejos de evadir la pregunta, contestó con la misma madurez que muestra en la cancha. Para mí es un orgullo muy grande saber que hay equipos que están volteando a ver lo que uno está haciendo. Al final, uno trabaja para eso, para crecer, para mejorar. Y si mi fútbol está llamando la atención de equipos grandes, de Europa, pues eso me llena de alegría. No es casualidad, es medido. Gil sabe perfectamente lo que está diciendo. Lo deja claro sin romper códigos. Y se nota que ya hay algo ahí. Y por si todo eso fuera poco, cerró la entrevista con una frase que, aunque simple, lo dice todo. Porque cuando ya no hace falta agregar más, es porque el mensaje está claro. Yo trato de no distraerme con todo lo que se dice. A mí lo que me importa es estar bien, entrenar fuerte y rendir en la cancha. Porque al final, los que deciden si te vas o te quedas, si te llaman o no, son los que te ven jugar. Así que yo dejo que mi fútbol hable. Lo demás llegará cuando tenga que llegar. Esa última línea dejó helados a muchos. Dejo que mi fútbol hable. Con esa frase, Gil cerró la puerta al ruido, pero abrió otra mucho más grande, la que da a Europa.
No habló con soberbia, no pidió nada, pero mostró que está listo, que su mente ya entendió el juego, que sus respuestas no son de un niño, son de un jugador que sabe lo que viene. Y sí, sus palabras fueron medidas, pero no por miedo, sino porque lo importante ya lo dijo. Entre líneas, entre respuestas, dejó claro que no le teme al salto, porque Gil sabe que ese salto está cerca, y lo mejor, no lo espera con miedo, lo espera con los botines bien puestos. Debate en redes, debate. En redes, como era de esperarse, las palabras de Gilberto Mora no pasaron desapercibidas. Apenas se viralizó el video de sus declaraciones, las redes explotaron. El tema ya no era solo lo que hizo en la Copa Oro, ni los récords que rompió, ni los visores europeos que lo siguen. Ahora, todos opinaban sobre su futuro. Y si algo tiene México, es pasión por opinar. En X, antes Twitter, el nombre de Gil Mora se volvió tendencia en minutos. Y los comentarios fueron de todo tipo, desde los que ya lo ven como el próximo ídolo del Tri, hasta los que piden calma y paciencia. Estos fueron algunos de los tweets más representativos. Gilberto Mora es lo mejor que le ha pasado al fútbol mexicano en años. Si fuera brasileño, ya estaría fichado por el Real Madrid. Que no lo frenen, que lo dejen volar. Mucho talento, sí, pero apenas tiene 16. Ojalá su entorno lo sepa llevar. Si se va muy pronto, puede terminar como muchos otros. Hay que cuidarlo. Que se consolide primero aquí. Lo de Gil Mora no es normal. Lee el juego como un veterano, no se esconde y encima es humilde. Si el Madrid está interesado, es porque ya lo vieron distinto. Crack real. ¿Otro nuevo Messi? ¿Otro niño maravilla? Ya nos pasó con Vela, con Lainez, con Gio. No lo suban tan rápido, pero sí, lo que juega Gil es una locura. Estos mensajes reflejan lo que muchos piensan, que el talento está, que el potencial es real, pero también que la historia ya se repitió muchas veces, y no siempre con final feliz. Lo único claro es que Gil ya despertó el debate, y que todos están mirando su próximo paso con lupa. Ahora te pregunto a ti, ¿en qué club europeo te gustaría verlo jugar próximamente a Gilberto Mora? Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras, tal como es el caso de Carlos Vela, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí. No te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada muy entretenida.